Hoy visita el estudio HMA de los arquitectos, Fernando Quinti y Leonardo Militello. Se destacan por sus propuestas expresivas, experimentales, imaginativas, originales y sobre todo contemporáneas. Es un equipo multidisciplinario de arquitectos, diseñadores de interiores y gráficos, directores de arte, que se especializan en el desarrollo de identidad de marca. Su filosofía se basa en el concepto de diseño integral. Relacionan la marca con una idea. Suman herramientas artísticas, comunicación visual y diseño interior, articulando de manera total para lograr una integración conceptual. Investigan tendencias para potenciar cada proyecto, crean nuevas identidades y revitalizan emprendimientos existentes. Trabajan muy comunicados con sus clientes para crear experiencias únicas. Son ganadores de distinciones muy prestigiosas, nacionales e internacionales, como en San Pablo, Versalles, Londres, Venecia y Chicago. Sus trabajos han sido publicados en muchos medios de comunicación nacional e internacionales. Estamos muy agradecidos de poder contar con su presencia. Muchas gracias. La clase está ansiosa de escucharlos. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, a ver entonces si sale bien, si... Bueno, muchas gracias. Ahí ya estaría compartiendo, ¿no? Sí. ¿Se escucha? Bueno. ¿Se escucha? Sí. Sí, perfecto. Bueno, bienvenidos a todos. Yo soy Leonardo Militello, Fernando, mi socio, que vamos a estar haciendo una presentación entre los dos y nos vamos a ir intercalando proyectos de forma así, uno cada uno, básicamente. Así que lo que nos interesaba como primera cuestión es remarcar que nosotros hacemos arquitectura interior y esto significa que elaboramos sistemas constructivos que básicamente podrían funcionar como cáscaras de un edificio, como la propia estructura de un edificio, pero la trabajamos de forma interior. Y esto para nosotros es importante remarcarlo porque quizás es ahí donde nos sentimos cómodos en ese rol, en esa disciplina dentro de nuestra formación, y no tanto quizás como interioristas, ¿no? Nuestro fuerte, en general, somos arquitectos de todo tipo de arquitectura, pero hoy por hoy tenemos una fuerte impronta en este punto en particular. Y en ese sentido, para constituir las bases de cómo abordamos las problemáticas que se nos presentan en los encargos, tenemos una especie de grupo que en parte actuamos nosotros como directores de arte, como artistas, como grafiteros, como comunicadores, y en parte también tenemos la colaboración. Es decir, nosotros lo que conformamos un equipo de trabajo, pero tenemos una forma de pensar que es horizontal y atraviesa todas las disciplinas. Entonces nos interesa los abordajes de cada uno de estos actores, pero también pensar un poco como ellos, sin dejar de lado que somos arquitectos y que justamente por eso la primera lámina que habla de que todo está atravesado por un concepto que es la construcción de un sistema compositivo que en otras palabras se describe como arquitectura interior. Bueno, entonces lo que vimos recién, básicamente, ante todo, buenos días a todos. Gracias nuevamente por convocarnos. Siempre estar en un ámbito académico es un verdadero placer, así que gracias. Un poco lo que contaba también recién Leo en función a este gran equipo disciplinar que componemos, formamos el estudio y que vamos como ecualizando en función a los diferentes encargos. Y de alguna manera, bajo el paraguas siempre de la arquitectura,
lo que queremos contar en esta diapositiva justamente es nuestro fuerte y nuestro interés y nuestra búsqueda siempre justamente es, esta frase nosotros la usamos siempre muy de cabecera, nosotros no decoramos la construcción, nosotros construimos la dirección, la decoración. Significa que la dirección siempre de nuestro pensamiento va en función a pensar en arquitectura. No hay vez que nuestros clientes no se acerquen con algunas imágenes de Pinterest, de cosas que vieron, cosas que les gusta, cosas que les dispara inspiración. Nosotros como arquitectos y dentro del estudio siempre intentamos desandar el camino del cliente. Pinterest es como un enemigo al final, porque todos los clientes quieren jugar a ser diseñadores, ser arquitectos, y muchas veces con estas imágenes que Pinterest lo que propone, en muchos casos son imágenes a lo sumo más bonitas, menos bonitas, eso se puede discutir, pero siempre son imágenes inconexas entre sí. Y la arquitectura que proponemos nosotros tiene más que ver con una constelación constructiva. Cada decisión, desde lo arquitectónico, desde los detalles constructivos, desde la composición, desde la volumetría, desde la comunicación, el arte, etcétera, siempre es parte de una base con un norte en común. Y lo que propone Pinterest, como ejemplo de todas estas plataformas, es todo lo contrario. Son en general siempre imágenes inconexas entre sí, que al final no proponen un proyecto de arquitectura. Podemos seguir. Sí, ahí va. Y lo que tiene, y en ese sentido, digamos, este universo de ecualizaciones, de disciplinas, nos ha llevado mucho a encontrarnos con el universo del onírico, ¿no? De una inmersión, una experiencia. Y la verdad que eso, en gran parte, se trabaja a partir de una influencia, de un pensamiento más bien artístico, pero y con resultados también artísticos, porque uno puede decir que como arquitecto, como interiorista, tiene un pensamiento artístico, pero el resultado es lo que nosotros sabemos hacer. Pero cuando cuando empezamos a integrar una forma de pensar, pero también buscar un resultado que empatice de una forma mucho más lúdica con el usuario, es ahí donde empezamos a, digamos, nosotros lo que hacemos es atravesar con este tipo de experiencias, vamos a decir, de instalaciones, de lo que sea que realmente nos interesa, a los espacios, ¿no? Entonces integramos un elemento más allá de un sistema compositivo, arquitectónico, integramos una inmersión, una experiencia a través de un acontecimiento quizás artístico. Y eso no es simplemente poner un objeto en punto, sino es trabajar de una forma holística, integrarlo a la arquitectura. Entonces ahí está nuestro esfuerzo de cómo generar este tipo de elementos en los espacios. Así que, dicho esto, nos vamos a introducir en cada una de las obras. Y la primera de las obras se llama Victoria Brown. Esta es un bar. Vamos a hacer un repaso en general de todas las obras comerciales. ¿No? Si bien hicimos obra, como pueden ver en nuestras redes sociales, hicimos obra residencial, creo que donde más se puede expresar o se puede como visualizar toda la experiencia de la cual vamos a hablar son las obras comerciales. Entonces, esta obra nació, o sea, es una obra que se construyó en el 2014, nuestro estudio nació en el 2006, así que hemos tenido mucho trayecto hasta llegar hasta acá, pero bueno, de acá en adelante hemos tenido toda una aproximación a las obras comerciales que son las que vamos a ver. Así que lo que ven acá son elementos que nosotros siempre utilizamos como formas de comunicarnos con nuestros clientes. Entonces, por un lado hablamos de disparadores conceptuales, por otro lado hablamos de un módulo de materiales. Los disparadores conceptuales son en definitiva los elementos que nosotros entendemos que pueden venir de esta inmersión de la cual hablábamos, que tiene que ver con esta exploración.
son elementos que nos traen a un universo fuera de lo que es nuestro primer acercamiento como arquitectos, en donde pensamos más de lo constructivo. Entonces traemos elementos que no vienen de nuestro mundo, vienen de otro mundo, el mundo del quehacer diario de todos nosotros, ¿viste? De cualquier cosa de la cual nosotros vivimos rodeados de elementos que nos hacen a nuestra vida diaria y que nos generan algún tipo de atracción. En este caso en particular, no fue traído por nosotros, sino que de alguna manera este disparador conceptual fue vamos a decir, una interpretación muy propia del estudio sobre algo que nos vino a presentar un cliente que tenía que ver con un bar temático. Y ahí es donde nosotros nos hicimos un poquito fuertes y decidimos que lo temático no es lo que nos interesa, sino que lo que nos interesa es generar un concepto bien fuerte que arme, que construya un storytelling o una memoria descriptiva de un proyecto de la cual lo haga único. Así que en ese sentido, esto fue la propuesta un poco constructiva que ató al proyecto y de alguna forma le ancló la parte arquitectónica interior, que tiene que ver con un sistema de caños, de cañerías y unos tachos de aceite de 200 litros que los readaptamos, les hicimos unos tratamientos específicos para que generen otra idea. Y acá es donde este sistema terminó por atravesarse con lo que tiene que ver con este mundo más onírico y el disparador conceptual. Y todo esto que constituyó que lo que era una destiladora de whisky terminó siendo un sistema que lo que hacía era hacer transitar la iluminación de un punto al otro del bar. Desde el back de las botellas, que estarían por este sector, no sé si se ve el cursor, y los centros de seating más importantes, que son estos puntos, estos ojos que se ven ahí. Esto es el back de la barra, que está todo atravesado por estas cañerías, y por delante ocurren este tipo de acontecimientos que ahora vamos a ver. ¿Sí? Fernando, si querés mostrar algo, arriba tenés una manito, y con la manito esta, con el cursor no se ve, la manito, ahí está. Ah, gracias, listo, perfecto, muchas gracias. Lo que le decía era que todo el sistema de iluminación pasaba por este back de barra y se conecta por todas estas cañerías en relación a todos estos ductos y estos, tachos de aceite que generan esta iluminación en estos puntos. Y me voy un poquito para atrás solamente para remarcarles que este tipo de elementos a veces aparecen en nuestras obras y tienen que ver con estas atracciones y estos elementos que generan como instalaciones más bien artísticas, de algún tipo de mundo que viene a colación con el espíritu del espacio, que el resultado fue algo más bien industrial, pero que no necesariamente estaba volcado 100% al industrial. Y después este tipo de trabajos que también son intervenciones artísticas, como lo ven también acá atrás, de un artista muralista muy importante, se llama Martín Ron, el cual también participó en generarle como un mundo desde lo artístico a este bar. Así que acá ya pasamos a Tostado. Para. Bien, a ver si funciona mi manito. Ahí va. Bien. A ver, un poco el hilo conductor de esta charla va a ser para cada proyecto contarles un poco, así como Leo les contaba un poco de estos elementos inspiracionales y disparadores que en el caso de Victoria Brown acabamos de ver, era un poco el imaginario de las destilerías de whisky. Entonces nosotros salimos a rastrear objetos que puedan contarnos un cuento y sobre esos objetos empezamos a producir arquitectura. En cada uno de los casos que vamos a ver hoy, en general, la lógica de cómo encarar el proyecto se repite. Cada uno con su imaginario, con su temática. En este caso es Tostado Café Club. Esta es una marca cuya imagen, desde la arquitectura y desde la comunicación, nació en el estudio hace ya 5 años.
y bueno, arrancó de cero y hoy es una marca que debe contar con, entre propios y franquicias, serán unos 15 locales, ya trascendió fronteras, hay tostados Café Club en San Pablo, en Montevideo, en el interior del país, en fin, y son proyectos que siempre nacen desde el estudio. En este caso, la idea era un poco remitir a los viejas tiendas de ramos generales. El cliente, un desarrollador gastronómico, notaba que, bueno, digamos, el clásico tostado porteño nunca había sido apropiado por ninguna marca como para explotar ese elemento y de ahí un poco se fue desarrollando la idea de productos naturales, de pensar en el producto y en la elaboración del producto en relación más como a la vieja escuela y bueno, en función a un poco conversaciones que van surgiendo con el cliente, siempre nuestra intención es de alguna manera poder inventar una historia y poder contar el cuento, ¿no? Cuando uno desarrolla vivienda o cuando uno desarrolla, sobre todo vivienda, las variables que empiezan como a acotar un poco el proyecto tienen que ver con la orientación, con el presupuesto, con la ubicación, con el entorno, con la tipología, un montón de variables que empiezan como a encauzar el camino. Cuando uno trabaja en interiorismo, esas variables muchas veces las tiene que inventar uno, porque en definitiva son espacios que ya existen sobre los cuales uno tiene que intervenir. Entonces nosotros hacemos como mucho esfuerzo en, primero inventemos la historia, y de la historia van a partir estos elementos que nos inspiran y sobre los cuales empezamos a pensar en arquitectura. En el caso de Tostado y de todos los que vamos a ver después, siempre hay algún elemento que de alguna manera marca el norte. En Tostado, por ejemplo, y ahora sí podemos pasar las imágenes, el viejo cajón de fruta y de cajón de verdulería, que es el típico cajón de pino, lo empezamos de alguna manera, a llevar a la abstracción y a empezar a trabajar con ese elemento, que en definitiva, para cada local de Tostado, que son 15 y son todos distintos, siempre este elemento, de alguna manera, toma un protagonismo, ordena el espacio, genera una situación cromática y de materialidad que, bueno, ya es el elemento que hace a la obra. Y a ese elemento se anexan 2 o 3 cosas más. Y en general nuestras obras no cuentan con un abanico muy grande ni de paleta cromática ni de materiales. En general siempre hay algún elemento que es este inspirador que marca el camino y con eso y 3 cositas más, la obra de alguna manera conceptualmente se ejecuta. Entonces, estos cajones generan unos píxeles que se terminan convirtiendo en textura que remiten, de nuevo, a esta cuestión de vieja verdulería, de productos frescos, etc. Bueno, la planta no tiene mucho sentido analizar, es una planta un poco típica de local gastronómico, acá en este caso en particular todo lo que es la elaboración del producto es a la vista, de nuevo. Entonces, tanto el pensamiento como arquitectos y el pensamiento de cómo se va a elaborar en este cliente en particular, la sandwichería, por ejemplo, van de la mano. Entonces, si uno ya sabe que el producto se va a elaborar a la vista, indefectiblemente necesita que haya una sensación de que los elementos son frescos, son del día, son naturales, y por eso, de nuevo, remitir desde la arquitectura a una vieja tienda de ramos generales o una verdulería, etcétera, bueno, conceptualmente esas cosas van de la mano, y cuando esas cosas ocurren en general, no puedo decir que el éxito del local es garantizado, pero cuando desde el concepto, desde la gastronomía y desde la arquitectura, desde la comunicación, todo camina hacia el mismo lado, bueno, la cosa funciona. Vamos a ver imágenes. Bueno, básicamente esta imagen es bastante descriptiva. Estos son 2 locales de Tostado distintos, donde, por ejemplo, se ve el protagonismo de esto que inició con la reminiscencia de un cajón de verdura, termina convirtiéndose en una textura y en una especie de pattern que ordena el espacio, arma las diferentes situaciones, genera estas amplitudes en doble altura, y en este caso en particular es una especie de tamiz entre el espacio de salón y de sitting que está en ese entrepiso y la doble altura del local. Podemos ver algunas imágenes más. Hasta acá estamos, Fer, con las imágenes de Tostado. Bien, este es de nuevo otro local de Tostado, de nuevo, donde
con esta textura del cajón de pino, que ya no es más un cajón de pino porque no se reconoce como tal, que está intervenido por un escenógrafo que le genera como una pátina de envejecido, ese elemento protagonismo y dos o tres cositas más que en el caso de esta marca en particular son los viejos calcáreos de patio antiguo, que es esta baldosa de 20 por 20, que es una baldosa de calcario original, gris, que reviste, hace de solado y de revestimiento de pared. Entre el pino tratado, el calcario gris y la vegetación, de alguna manera la obra, todos los tostados ya cuentan cómo es la marca. Sigamos. Bien. Bien. Este caso es un caso de una obra que hicimos en Ushuaia. De vuelta, el disparador conceptual, el elemento que nosotros queríamos traer como, vamos a decir, como este hook, como esta cosa más de comunicación fuera de lo que es la arquitectura propiamente, es el universo de las botellas, en donde justamente por ser la típica cervecería, estábamos pensando realmente en cómo darle como un valor, un diferencial, desde una intervención con respecto al típico botellón ahora que se estila de 2 litros de cerveza, ¿no? Entonces, por un lado ese mundo, por otro lado el mundo de los materiales que tenían que ser de alguna manera, digamos, con una presencia importante de madera, pero para que realmente la madera cobre protagonismo nos interesaba neutralizar con otros materiales que no compitan con la madera el resto de lo que es el espacio. Entonces, por eso figuran este tipo de piso, que es un símil madera, pero gastado como un decapado blanco, pero en realidad es un cerámico. Y aparecen una serie de elementos en colores muy, muy, muy bitonales, ¿no? Entonces, la presencia de los cajones, porque nos remite un poco al universo de lo que son ¿cómo se llaman? Los groceries, ¿no? Como los de ramos generales, los espacios de ramos generales. Bueno, ese fue también un punto de partida, porque la verdad que este proyecto tiene como una planta baja en donde actuaba como un almacén y la planta alta era el espacio donde tenían que estar los comensales. Esto está en una ladera en el centro de la ciudad de Ushuaia y era un terreno muy angosto y la verdad que hubo que intervenir en un espacio muy, muy, muy mínimo y hacerlo grande, hacerlo amplio, a pesar de incluso utilizar madera, que la madera tiende a generar un espacio más bien acogedor. Con lo cual, bueno, era todo un desafío. Así que un poco esta es la imagen de lo que era el frente, que un poco cambió, porque esto era un proceso, era una etapa de proceso. Cómo intervenían cómo la idea de intervenir en las vidrieras, con qué tipo de sistemas que nos permitan, de alguna forma, poder ingresar con la mirada adentro del local, pero a la vez que sirva verdaderamente de vidriera de almacén. Entonces, este elemento hubo que un poco diseñarlo y era algo que se abría y se cerraba. Esto terminó siendo el local, y un local muy angosto. De vuelta, acá está este elemento del cual hablábamos. Esto es un poco el interior, cómo lo desarrollamos, con el sistema de botellas generando una iluminación, lo que son propiamente los espacios que actúan como estanterías de almacén, de secos, y el frío estaba todo este lado, resuelto con unas heladeras que tenían que ser antiguas. Perdón. Y esto es un poco lo que es el primer piso, ¿no? Con toda el tema de básicamente cómo es el sistema de iluminación a través de estas botellas, y bueno, intentar un poco generar una neutralidad en todo lo que es el mobiliario, sin que invada un poco ni compita con el resto. Así que de acá pasamos a Luciano. Vos, Fer. Bueno, Lucianos muchos conocerán. Lucianos nació con
los dueños son marplatenses, nació con un par de localcitos hace muchos años en Mar del Plata, y cuando desembarcaron en Buenos Aires y empezaron de alguna manera, colonizar y franquiciar, nos convocaron como para repensar la imagen. Hay algo que al cliente le interesaba en particular, y es una diferenciación absoluta de la típica estética de heladería. Entonces, y él, un cliente como muy, muy orgulloso de su producto, muy pionero en Argentina con esto de retomar la idea del helado en palito, pero sobre todo como él concebía su producto como un producto como de lujo. Entonces empezamos a pensar bueno, vamos a pensar la palabra lujo, pero no en el sentido vulgar, sino en el sentido como casi de exclusividad. Vamos a como explorar por ahí, como si fuese esto casi como una joyería. Por eso ahí remite un poco este anillo de diamantes. Y además, la particularidad que le interesaba al cliente es que cada local que se abriera fuera diferente al anterior. Fuimos parte de los primeros dos locales que aparecieron en Buenos Aires. Uno queda en Olivos y el otro en Caballito. Luego la marca empezó a crecer mucho, y un poco con nuestro manual de marca ya ellos incorporaron un estudio de arquitectura marplatense dentro de la compañía. Sigamos. Bueno, lo que estamos viendo acá es, a ver, empezamos entonces a explorar esta estética casi de joyería y de cuestión exclusiva. Este es el desarrollo de una de las piezas de herrería para una de estas tiendas, la de Olivos particularmente, donde empezamos a desarrollar sistemas de herrería muy complejos, de llenos y vacíos, que de alguna manera generen unas pieles que, de nuevo, que con pocos elementos, pero mucho desarrollo y mucha elaboración, casi que no se necesite mucho más. Entonces, bueno, acá se ve como todo el desarrollo de esta gran piel, que son unos prismas, unas pirámides en herrería que juegan con llenos y vacíos, que no solo es una cuestión estética, sino que creo que en la siguiente imagen se ve. Bueno, esta es la planta que no viene tan al caso contar, una planta de exhibición de helados y de cremas heladas bastante sencilla. Este particularmente es un local muy chico. Avancemos. Entonces, lo que se ve acá, sobre todo en la imagen de la derecha, a ver si mi manito agarra, ¿se ve mi mano ahí? Sí. Bien. Este es todo un sistema modular de cierta complejidad constructiva de herrería, que es una sumatoria y una superposición, de alguna manera llamémoslo diamantes, pero en definitiva está construido con una documentación muy compleja, pero una construcción bastante simple. Construyó estos paneles que modulados y desarrollados en su conjunto, que tienen toda esta piel que vamos a ver, pero que tiene toda doble altura. Y estas piezas, cada una de estas pirámides de 4 lados, al 50% de estas pirámides más o menos les falta una cara. Entonces lo que estamos viendo es el revestimiento que pasa por atrás, y de estos huecos que empiezan a aparecer en estos elementos brota iluminación, brota aire acondicionado, brota, hay sistemas de inyección y de extracción de aire. De nuevo, un poco retomando inicialmente nuestro pensamiento como arquitectos que intervenimos en un interior, no solo generar esta constelación de objetos en los que de alguna manera cada uno va de la mano del otro, sino que con pocos elementos poder resolver interiorismo, resolver estética y resolver cuestiones técnicas también. De nuevo, entonces el gran protagonismo de este local es este gran elemento que viste y ordena todo el espacio, y lo demás, un poco retomando la frase de Leo recién, básicamente hay mucha neutralidad, alguna cuestión, llamémosla tal vez decorativa, pero en general es una cuestión como muy, muy pálida, muy monocromática, donde desde este elemento se comunica, se viste el espacio, se resuelven cuestiones de iluminación, cuestiones técnicas, y el resto son todos, de alguna manera,
accesorios que orbitan este gran elemento madre, ¿no? Sigamos. Bien, esta es otra obra nuestra. Esto es un bar y bastante grande. Bar que empezó siendo cervecero y terminó siendo un bar de alta coctelería y quizás de una comida muy específica en relación al universo que se creó posterior, porque es interesante a tener en cuenta que cada cliente viene con un mundo en su cabeza y hay quienes no tienen nada pesado, entonces esperan que nosotros un poco le devolvamos un cuento por contar. Y este caso fue muy de este tipo, porque, digamos, es un bar más bien con una estética sutilmente asiática, porque gran parte de los socios orientales que querían volcarse un poco a una imagen que no esté tan asociado a lo que nosotros conocemos como el mundo de los chinos en Argentina. Ellos mismos quisieron diferenciarse y querían realmente hacer un espacio distintivo que de alguna manera que aclare un poco la visión del universo chino, pero desde el punto de vista, digamos, de su punto de vista muy específico en relación a la astronomía. Entonces, hubo que realmente desaprender el universo que nosotros conocemos y aprender uno nuevo de su tradición, de lo que son. Y en ese sentido, ellos nos brindaron información que fue muy útil, que en realidad tenía que ver con su mundo, pero de una estética muy interesante. Y en ese sentido, y lo dificultoso de esto fue generar ese universo de tramas y de esos espacios tan que nos imaginamos de cómo son estos templos y demás, pero había que medio llevarlo con materiales locales y de simple factura y económicos, y con lo cual tuvimos que desarrollar estas tramas de alguna forma sin llegar a tener que diseñarlas, sino encontrar lo que había en el mercado. Y estas tramas que en este caso se ven acá son las que un poquito conformaban el espacio, terminaron conformando el espacio. Y de vuelta, los tonos no son competitivos, son muy calmos. La vegetación, desde una vegetación viva y real hasta una vegetación artificial, tenía que ser parte integral de todo el espacio. Con lo cual, el sistema, digamos, cómo estaba compuesto, era un sistema constructivo de tramas triage de madera, de pino natural, teñidas a roble, que manejamos, que lo que hicimos fue constituir un sistema constructivo con profundidades diferentes, tanto en la fachada como en el interior, en la fachada y generando un cielo raso, como en el interior, en todo lo que es el coronamiento superior de la barra y todo lo que es el revestimiento perimetral, que necesitaban ellos de alguna forma armar una barrera respecto a lo que es el techo del tinglado, que no tenían ningún interés de que la gente que estaba acá abajo lo puedan ver. Con lo cual, esto que es vamos a ver la pisada del edificio, que tiene como todo un frente de un jardín donde acá aparece lo que es la vegetación natural, con luz diurna, y la luz nocturna está resuelta con una iluminación que es fundamental para que genere la fotosíntesis y demás. Eso es muy típico de todos los muros verdes que nosotros utilizamos en los interiores. Entonces este es el semicubierto y todo esto es el salón principal con la barra en uno de los costados y toda la parte trasera, los servicios de cocina y baños. Y en el entrepiso hay todo un sistema de livings que se dividen, se abren y se cierran unos paños que de alguna forma generan una flexibilidad y permiten que diferentes grupos lo utilicen esto de una forma, digamos, on demand, ¿no? Me interesa armar un espacio
a medida para un público, para un hecho específico, lo que sea. Entonces acá se ve como lo que sería la barra, y cómo juegan un poco las tramas, cómo juegan las profundidades en lo que es la ubicación del back donde van las botellas. Y vamos a ver un poco las fotos que voy a explicar un poquito mejor. Acá está la situación de las tramas en diferentes profundidades, el tema de la iluminación, cómo cuelga en un sistema de velas prácticamente. Esta es la situación de lo que es la barra, con las botellas y demás, y esto es un poco lo que yo les comentaba de este elemento que venía a generar una especie de barrera en lo que tiene que ver con todo este espacio superior. Y esta es la vegetación, que de alguna forma la quisimos apagar, no le quisimos dar una atracción que genere quizás que la mirada se vaya para ahí. Y de vuelta también, el manejo de diferentes profundidades en los calcáreos tenía que ver también con las mismas profundidades que estábamos generando en las tramas de madera. Entonces, hay una comunión de una forma y un sistema constructivo aplicado tanto en este tipo de situaciones, como se ve acá abajo de la barra, como en la parte superior. Bien, justo. Bueno, Gusten, esto particularmente es una heladería. Pasemos a la siguiente imagen. Bien, acá de nuevo. Todo bien, ¿eh? Se escucha perfecto. ¿Se escucha? Bueno. ¿Se escucha bien? Perdón. Sí, sí. Bien. Bueno, de nuevo, este es otro caso, otro cliente, otra heladería, otro universo a crear. Les cuento acá un poco cómo fueron como estas primeras ideas conceptuales. Acá particularmente el cliente fue de los primeros en traer a Buenos Aires unas máquinas que básicamente son una placa de piedra con un sistema de refrigeración por debajo que hace que esta placa se enfríe mucho, se congele. Entonces, toda la elaboración del postre helado se hace a la vista con el maestro heladero tirando unas cremas y frutas y productos sobre esa placa que inmediatamente cuando entran en contacto con esta placa de esta piedra bien fría, se empiezan a congelar y bueno, se arman estos postres. Entonces, en función a esta idea de esta piedra fría, empezamos a explorar el universo de estas piedras preciosas y estos cristales facetados. Y acá está como muy resumido, fue como un proceso muy largo y también de nuevo muy interesante porque todo lo que tiene que ver con la comunicación, con por supuesto la arquitectura, pero con todo el lenguaje de la marca, partió desde el estudio. Entonces, esta idea de estos universos de piedras preciosas facetadas empezaron a delimitar un poco y marcar el rumbo del diseño. Concretamente, esto es una casita existente, la que nuestro cliente es una casita de Avenida Libertador en zona norte, en Martínez, típico chalecito de barrio, dentro de una superficie bastante limitada, es una casa más bien pequeña en relación a la superficie que necesitaba el proyecto, porque no solo esto es de venta, sino que todo el producto se fabrica, la fábrica del helado está metida acá adentro, con lo cual necesitábamos crecer en metros. Entonces, un poco nuestro desafío fue que toda la intervención de arquitectura, todo lo que agreguemos para generar espacio y sumar superficie, ya iba de la mano de este norte que nos marcaban estas piedras preciosas facetadas. Entonces, básicamente, usamos esta casa, este gran elemento que es este cobertizo cuyo lenguaje, sistema constructivo, materialidad ya tiene que ver con las ideas del proyecto. Sigamos. Bueno, se ve un poquito, pero básicamente una casa en 2 plantas,
Esto es todo lo que es la casa existente, y sobre este espacio de acá, casi que nosotros eliminamos una fachada lateral de esta propiedad para poder anexarle todo este espacio, una intervención contemporánea y tal vez como más impactante del proyecto. A la vez la decisión, sigamos por favor al siguiente. Entonces, perdón, el corte puede ser interesante. Entonces, básicamente, la propiedad llega hasta acá. Acá se ve todavía como el techito a 2 aguas de la casa existente. Nosotros intervenimos y de alguna manera adosamos toda esta pieza de nuestro imaginario de estas piedras facetadas. ¿Vamos? Un estudio fue, bueno, toda la intervención, la casita existente, la decisión fue justamente esta casa preservarla, pero neutralizarla cromáticamente. Entonces, se sigue viendo la reminiscencia, incluso hasta de estos siding típicos constructivos de la casa, digamos, básicamente, salvo alguna intervención de agrandar alguna altura o rehacer algún bow window existente, y por supuesto todo lo que tiene que ver con las instalaciones, que hay una ingeniería de fabricación de lado bastante compleja dentro, pero la cáscara existente neutralizarla cromáticamente, y la intervención del estudio que sea como realmente como que toda la potencia que hay desde la geometría, desde la iluminación, desde la materialidad, etc. Entonces, mediante el adosamiento de este volumen, bueno, se genera un acceso ya en casi triple altura, todo el resto del espacio geométrico como en esta intervención. Acá fue interesante, de nuevo, no solo que siempre me gusta contar que hubo un día muy particular que tuvimos una reunión a la mañana en el estudio con nuestro calculista, bueno, pensando constructivamente este elemento y cómo sostenerlo, porque bueno, todo esto tiene una gran zapata de hormigón, pero a la vez tenía que apoyar sobre un techo de madera bastante precario. Y en paralelo, esa misma tarde, tenemos una reunión con el maestro heladero que va a estar elaborando acá estos helados, diseñando no sé si tenemos una foto en esta presentación, pero fue interesante porque participamos hasta en el diseño geométrico de los palitos helados, que si uno va y compra un palito helado acá, la geometría setada del molde del chocolate va de la mano de esto. Entonces ahí nosotros nos sentimos como muy formes cuando desde la arquitectura, desde la comunicación, como contaba antes, desde el producto incluso que se va a vender, bueno, hay una misma dirección. Entonces acá lo que estamos viendo es como esta vieja fachada. Hoy en día uno puede subir y en la planta alta tomarse un helado, digamos, acá arriba es parte como del área de consumo. Uno puede estar como asomándose por estas viejas ventanitas que básicamente balconean a esta gran intervención y esta doble altura. Bueno, y lo que vemos acá es como la cáscara interior, donde es como una doble piel y una doble estructura. Esta es como la vista interior de esta gran cáscara de la cubierta, y este elemento metálico, por un lado, suma desde lo estructural para soportar esta cubierta, genera una geometría, de nuevo, que permite estas facetas triangulares geométricas típicas de estos metales piedras preciosas, y toda esta iluminación indirecta que se proyecta sobre este interior blanco y entonces como todo como un halo de iluminación como muy indirecto. Y un poco los recursos, como siempre nos interesa que el ojo, porque en nuestros proyectos el ojo apunte hacia lo que de alguna manera conceptualiza nuestras primeras ideas. Entonces, de nuevo, si la intervención es este gran techo facetado que resuelve el proyecto, al ingresar a este espacio, toda la mirada se va a este elemento. Y lo que acompaña, en general, va a ser siempre como, desde la materialidad y desde la morfología, como muy neutral. Entonces, los interiores, bueno, son las texturas de una manera como muy neutral,
son mármoles blancos, son pisos de hormigón gris muy lavado. De nuevo, pero siempre va a contar nuestra historia, ¿no? Esta es la intervención en el entretecho que descubrimos en esta propiedad. Todo esto estaba inaccesible. Bueno, tuvimos que pelarlo completo, por supuesto revestirlo y generar todas unas instalaciones. Esto sí es una gran abertura porque justo hay una vegetación muy, muy interesante y una manera de incorporarle luz a este entretecho que es el espacio de consumo. Y si uno balconea por estas ventanitas, básicamente este es el interior de alguna de estas ventanitas existentes. Bien, vamos al caso de un bar que se llama Mamba. En este caso, digamos, el cliente, como les comentamos en otras oportunidades, a veces vienen con una idea, otras veces vienen sin ideas y otros con, ¿no? En este caso vinieron con no una idea, sino un nombre. Y ese nombre, Mamba, uno rápidamente nos puede remitir a lo que es este invertebrado, vamos a decir, una serpiente y demás. Y la verdad que ahí me detengo un segundo porque es un trabajo muy específico el que hacemos en el estudio de realmente abstraernos, de recrear lo que en muchos clientes vienen con una idea muy formada y quieren replicar, así como hablamos en Victoria Brown, que querían replicar un bar temático. Esto no podía ser tampoco algo que remitía a este animal y de alguna forma recrear ese animal, porque no es lo que sabemos hacer. Lo que nos gusta hacer es abstraernos y entender cómo componer un espacio a partir de un disparador conceptual como es esto, ¿no? Una idea. Entonces, de vuelta, en la mayoría de los proyectos se van a encontrar con que los moodboards de materiales son muy neutrales, muy calmos, y como decía Fer en el proyecto anterior, Goodsten, lo que nos interesa poner en valor quizás es la morfología, esa invitación a disfrutar el espacio desde ese lugar. Con lo cual, la propuesta constructiva en este caso básicamente era toda esta gran pieza larga que atravesaba toda la dirección de lo que es este restaurante. Incluso acá, en este punto, existe un vidrio, entonces parte de esta pieza hace exterior, y de la misma forma, hacia el frente, todo lo que es la morfología propia de todo esto que se extiende longitudinalmente, empieza a sufrir algún tipo de acontecimientos propios de incorporar en esta pieza, dentro de esta pieza, todo tipo de servicios, ¿no?, que hacen al bar. Entonces, de alguna forma, esta pieza generaba un tapón hacia el frente, tapando la vidriera, generando como una especie de trastienda, en donde no nos interesaba que nadie vea esta pieza, sino que lo que viera fuera una vidriera con un episodio artístico que tenía que ver con lo que era el bar. Ahora lo vamos a ver en fotos. Pero entonces, en este punto, toda esta pieza generaba un espacio vidriera. En este lugar hay un espacio de recepción. Acá es un rinconcito para un DJ. Y empieza a ocurrir que toda esta pieza, que empieza a generar llenos y vacíos, cobra la forma necesaria para que para que en los espacios cóncavos y convexos se generen diferentes situaciones. En unos ocurren el sitting y en otros empiezan a estar vaciados para que uno pueda llenarlos con la propia indumentaria, ¿no?, la ropa con la que viene, con todo tipo de mochilas, objetos con las cuales a veces uno va a comer, ¿no?, carteras y demás. Bueno, esta pieza de alguna manera empieza a resolver esas necesidades, más allá de proponer una forma que tenga que ver con este disparador conceptual del que le hablábamos. Entonces, toda esta pieza que empieza a tener esta forma sinuosa, ¿no?, del propio animal, nos generó como dos mundos muy diferentes. Uno, lo que ocurre de este lado del bar, de acá para acá, y otro, lo que ocurre de acá para allá. Lo que ocurre de acá para allá es prácticamente
todos los servicios. Y los servicios están trabajados de otra forma. De alguna manera nos interesaba llevar todo este mundo a este lado, porque si hay algo que es interesante generar en el usuario, de alguna manera, es el contraste, ¿no? El contraste es algo interesante, es un episodio que pone en valor, de alguna manera, ecualiza un poco una mirada crítica. Entonces, si uno está invadido por un montón de información, la verdad es que es difícil tener un análisis, digamos, preciso de todo lo que ves ahí, con lo cual no nos interesaba que ocurra eso, sino que intentar que todo el tiempo la mirada se vaya para este sector, y cuando estaba en este sector simplemente sea un descanso, una mirada casi blanca, ¿no? Entonces, bueno, estos son los detalles, ¿no? Empiezan a existir estos espacios donde se pueden alojar todo tipo de elementos que el usuario trae a un restaurante, un bar. Empiezan a haber agujeros que dejan el paso a lo que hay por detrás, que es simplemente la pared, porque ¿para qué rellenar todo? Lo interesante era generar llenos y vacíos. Por abajo de todo el sitting tenemos un sistema de inyección de aire para generarle renovación de aire al bar. Este es un poco el sector de la izquierda, que es todo un frente blanco, con iluminación, que contrasta absolutamente con toda esta pieza. Y esto es un poco lo que ocurría en lo que son las vidrieras, ¿no? Donde invitamos a una artista brasilera que haga y experimente con vajilla rota, que es un poco el trabajo que hace ella, y venía el caso un poco por este cuento de una comida y un tipo de cocina disruptiva que era lo que les interesaba llevar adelante a estos clientes en particular. Bien, pasamos al otro proyecto. Bueno, Fogón es un caso muy particular por el hecho de que esto está construido en Riad, Arabia. Nos contactó un astronómico de Medio Oriente, vio nuestros trabajos por las redes, así llegó a nosotros, y esto se terminó de construir el año pasado. Con lo cual fue un ejercicio, a ver, no es la primera vez que en el estudio hacemos trabajos para el exterior, porque les contaba, por ejemplo, que locales como Tostado, nosotros generamos los proyectos, pero se construyen en Brasil, se construyen en Uruguay. Bueno, acá tenía como la particularidad de que no solo que era en otro país, sino que era también como completamente otra cultura. Y ahora les cuento un poquito más. Pero, de nuevo, el ejercicio fue muy parecido. Estos clientes particularmente querían recrear, básicamente venían con la idea de un pub inglés. O irlandés, digamos, pero sobre todo inglés. Como contaba recién Leo, y un poco retomo su frase, nosotros no somos un estudio que vamos a generar réplicas ni escenografías teatrales que simulen algo como un pub inglés que todos conocemos. Digamos, no nos dedicamos a eso, no nos interesa ir, digamos, ese abordaje de la arquitectura. De nuevo, entonces el ejercicio tal vez intelectual fue pensar, bueno, en estos pubs ingleses o vamos a encontrar de nuevo como algún elemento sobre el cual podamos como agarrarnos y trabajar bajo nuestra línea de proceso creativo. Y ese elemento fueron tal vez dos, diría, el ladrillo como elemento constructivo y la estética de carpinterías de vidrio repartido. Ambos como muy, tal vez, esta estética. Se está cortando un poquito la voz de Fernando. A ver, bueno, a ver, ¿se escucha bien? Sí, ahí por ahí mejor. ¿Se escucha? Sí, sí. Bueno, no hace falta que repita o podemos seguir a la siguiente, pero básicamente les contaba que, de nuevo, que el ejercicio fue entonces trabajar con dos elementos principales, como el ladrillo rojo, que nos remite mucho a esta arquitectura inglesa, y las carpinterías de vidrio repartido. Bueno, de nuevo, particularidades por estar proyectando en estos parajes que uno no conoce.
Todo el trabajo en fachada tuvo que ver con, una vez elegido este objeto sobre el cual nos interesaba trabajar, que ahora vamos a ver unas imágenes, teníamos que generar algún tipo de celosía para la fachada, para protegerlo de las tormentas de arena tan particulares de estos lugares. Entonces la fachada tuvo todo un tratamiento en particular que luego se replica en el interior, digamos. La planta bastante tradicional y típica de este tipo de encargos gastronómicos, pero área de servicio, área de salón. La particularidad acá es el proyecto se divide en 2 plantas y por cuestiones culturales del lugar en particular, eran mujeres arriba y hombres abajo. Bueno, todas cuestiones que tuvimos que ir analizando y aprendiendo, digamos. Es muy divertido en estas situaciones como la información nueva que aparece, ¿no? Cultural o incluso climatológica, como contaba recién. Ahora lo vamos a ver mejor en imágenes, pero a raíz del proceso tal vez intelectual, de la abstracción del ladrillo, generamos unos biombos y unas mamparas que tamizan un poco la visual, ordenan el espacio. Repito un poco lo que veíamos en otros proyectos, ¿no? Pero tal vez con el detalle constructivo muy, muy desarrollado y muy finito de este elemento que es casi como nuestra obsesión en cada proyecto, no es tanto más lo que se necesita. Sigamos. Bueno, entonces acá vemos estos paneles, estas, de alguna manera, tabiques de mampostería abstractos, podríamos llamarlo, que, de nuevo, hacen a la vez de revestimiento, de vestimenta del espacio, de división entre un sector y otro, y acá entonces este tema de dejar ver entre lo que pasa arriba y lo que pasa abajo, de un poco se ve, pero no tanto. Entonces, bueno, básicamente este es como un sistema de varillas donde los ladrillos están perforados y fijados, y según la ubicación del panel y en el espacio, y qué le pasa adelante, qué le pasa atrás, cambia un poco como la modulación de este ladrillo. Y de nuevo, básicamente con estos elementos hiperdesarrollados y alguna cuestión ahí de vidrio armado y de estas carpinterías de vidrio repartido. Bueno, ahí está todo lo que tiene el proyecto para contar. El resto es, de nuevo, materiales neutros que de alguna manera acompañan. Toda esta piel y este ejercicio, les contaba antes, se repite en fachada justamente para proteger digamos, este cortibol en relación a lo que les contaba de estas tormentas de arena. Entonces, la fachada, así como recién veíamos en Mamba, que la fachada, esa vidriera, ya de alguna manera asomaba, como la de la serpiente que veíamos en ese proyecto, bueno, un poco lo que está pasando acá en fachada cuenta lo que va a pasar del lado de dentro, ¿no? Bueno, de nuevo la gráfica y toda la estética de comunicación fue partido del estudio. Así que bueno, fue un ejercicio diferente, interesante, donde de nuevo pudimos como volcar nuestra lógica de pensamiento y nuestro abordaje de diseño, y siempre un ejercicio tal vez como, diría, no fácil del estudio es, bueno, el tipo tenía en la cabeza un pub inglés. Bueno, la documentación gráfica y técnica que desarrollamos va muy de la mano de explicarle al cliente por qué en realidad no necesita un pub inglés y de alguna manera convencerlo de que hay mucho valor en lo que le estamos proponiendo también. Entonces siempre hay todo un trabajo muy de desandar el camino ya generado por el cliente, que son estas imágenes de Pinterest que el cliente se imagina. Bueno, parte de nuestro proceso es que acá se resumen muy poquitas imágenes, pero es un proceso secuencial de largas semanas y a veces meses, en los que nosotros le podemos contar al cliente por qué pensamos que en realidad un pub inglés no tiene mucho sentido, pero que el espíritu de esta cosa inglesa o de una arquitectura más contemporánea puede funcionar muy bien también. Sigamos. Bien.
Este es otro proyecto, también fresco. Lo interesante de este trabajo es que de alguna forma existía un primer local de esta marca y ya tenía elaborado una serie de materiales y trabajados una serie de materiales que nos parecían que eran bastante rescatables para llevarlos adelante y constituir el nuevo y más grande local de toda la marca, lo cual por la ubicación también iba a ser el más representativo de todos los locales. Y era el único que iba a tener una fachada al exterior, porque generalmente hay locales que trabajan mucho sobre el interior y no tienen casi afuera. Así que había que realmente idear cómo representar a la marca en el exterior. Con lo cual, estos materiales, que es básicamente aluminio acanalado, piso de goma de botones muy típico, muy tradicional de las oficinas de los años 50, 40, los mármoles blancos, había toda una cosa muy pulcra, bajo la cual nosotros nos interesaba después incorporar algo de calidez un poco solicitado por los clientes, ¿no? que realmente no estaban muy conformes con la paleta cromática de materiales, que era muy básica, interesante, sintética, pero le faltaba algo que es ahí donde entra este famoso imaginario que nosotros traemos, ¿no? Este mundo de disparadores conceptuales que nos generan y generan como este nuevo velo que atraviesa al proyecto y le genera lo valida desde un lugar onírico e interesante para el usuario, ¿no? El consumidor. Con lo cual, lo primero que nosotros como vamos a decir, como arquitectos, este universo de oficinas nos remitía mucho a los primeros edificios modernos, quizás en su mayoría instalados allá en Nueva York, en Chicago, que cuentan con una forma, vamos a decir, modular de construcción y, por supuesto, síntesis de cómo está trabajada la fachada, que lo quisimos llevar adelante en este restaurante. Ahora, ¿cómo llevar una fachada curtain wall, digamos, sistémica y con ritmos modulares similares? Bueno, iba a ser todo un desafío, porque no nos interesa armar una oficina como fachada. Entonces, ¿cómo hacer para quedarnos con lo que nos interesa? Y ahí estuvo el ejercicio de vuelta de cómo, de qué nos abstrajimos, con qué nos quedamos de todo esto. Con lo cual, como se ve acá, todo esto es el sistema modular que recompusimos de la fachada. Era una fachada antigua, se va a ver la silueta en las fotos. Acá es como una fachada donde tiene la línea de frente interno, que es esta, tiene un patio, tenía un alero saliente acá arriba y tenía un balcón. Ahora, todo esto tenía que poder estar escondido bajo un mismo plano límite que nos confecciona una fachada. Con lo cual decidimos que el plano límite iba a estar en este punto, e íbamos a unir todo este frente, todo este punto, y llevar casi como una jaula conformada en un ritmo modular que lo trajimos de este universo, del universo de la arquitectura moderna de esta época. Y trabajamos con en vez de trabajar con vidrios, trabajamos con unas mallas metálicas que nos generaban diferentes profundidades y nos generaban estos velos para descubrir un poco qué hay por detrás, pero te dejo ver lo que hay, pero te intercalo este tipo de material que nos genera un límite. Entonces, este límite es este que se ve acá, que de alguna forma el día de mañana podía, a través de la vegetación, ir trepando y cubrir algo de lo que ocurría por arriba. Este velo justamente de mallas metálicas también se produce en este corazón, que es muy importante, todo un atrio. Esto era un local que tenía solo una losa acá y una losa acá, y le unimos todo y le generamos casi, este puente terminó por ser casi un gran mirador
hacia lo que ocurre acá, en este punto, y en este punto justamente debía ocurrir un acto simbólico, interesante, atractivo, y ahí también generamos ese acto simbólico con vegetación, la misma vegetación que iba a intercalarse en este frente, con lo cual desde afuera no solo iban a ver una repetición modular que de alguna manera componía y ordenaba nuestro sistema, pero además iban a ver una especie de invitación a un componente que terminó siendo protagónico en este espacio, que es la vegetación. Entonces tenemos vegetación viva acá y natural, vegetación acá también, vegetación acá en el perímetro de toda la barra, porque todo este gran espacio está bordeado todo por una gran barra y la gente se sienta a tomar, todo en una barra mirando hacia un espacio. Y esta vegetación colgante es una vegetación artificial, que cuenta con una iluminación interior. Artificial no porque nos interesaba, sino porque era complejo el tema del riego, porque además el riego debe estar muy en contacto con la iluminación, y en definitiva está también lograda la vegetación artificial que de alguna manera cumple con un objetivo que es invitar siempre a los consumidores y usuarios de este tipo de lugares tener una conciencia quizás a partir de lo que ven, de la presencia verde siempre que se pueda. Con lo cual servía por varios de estos motivos. Y de vuelta, los materiales, como ven, tienen cerámico por acá, calcáreo por acá, ladrillo por acá, todo blanco. O sea, si bien existen muchos elementos y muchos materiales variados, siempre la idea es jugar con la no competencia de los tonos, sí jugar con una vitalidad de siempre contar con diferentes texturas, pero no necesariamente con diferentes tonos. A ver, esto es un poco la fachada, con la silueta de la edificación antigua atrás, que un poco se ve. Esta es la modulación. La trajimos con una especie de artefacto de iluminación que los creamos nosotros. En realidad no dejan de ser dos. Bueno, hay una pérgola donde esta vegetación que es natural, la idea es que trepe y genere toda una vegetación, un puente verde en la entrada. Perdón. Y están estas velas que cuelgan y que generan como todo un atractivo muy especial a esta triple, casi cuádruple altura de este galpón, que lo terminamos pintando todo de blanco. Ahí tienen un material más, que es justamente el machimbre. Entonces todo es una gran cáscara blanca donde la calidez pasaba por este piso de madera, que fue todo un debate cómo llevar adelante este piso de madera porque no era un elemento propio de la marca, hubo que incorporarlo. Y después empiezan a ocurrir estos elementos que tanto en fachada como en este atrio perimetral, con esta vegetación viva, natural, y todo este emparrillado de malla, son básicamente los grandes componentes de este proyecto. Vamos despacio por abajo. Vamos a cambiar un poco de tema, venimos viendo mucha gastronomía, ahora vamos a ver algún caso de espacios de trabajo, un poco retomando la presentación del estudio. Nosotros, así como hacemos vivienda, el nicho gastronómico tal vez ahora es lo que más se nos está dando, pero espacios de trabajo generamos también. Y en definitiva es contarles que, más allá de la tipología de lo que toque proyectar, nuestro camino y nuestra manera de encarar el proyecto en general vamos por un camino intelectual similar. Entonces empezamos a pensar, bueno, nuevas maneras de trabajar. Básicamente este es un cliente, una startup de estas fintech, finanzas y tecnología, empezó a crecer mucho. De hecho, actualmente ya es como la tercera ampliación que hacemos para este cliente en distintas locaciones. De nuevo, donde tenemos una paleta de colores y materiales y de alguna manera de comunicación de marca que ya quedó para quedarse, y cada proyecto que encaramos para el mismo cliente de alguna manera replica esa lógica.
donde básicamente un poco nuestra reflexión es, para generar espacios de trabajo de calidad, nuestra búsqueda siempre es, de alguna manera, limpiar el espacio, sacarle cualquier contaminación posible visual y generar espacios con buena calidad de aire, buena calidad de iluminación, insisto, sin contaminación, sin información visual, donde realmente uno pueda enfocarse en lo que tiene que hacer. Y la verdad es que uno pasa muchas horas en estos espacios de trabajo, así que, de nuevo, nuestra búsqueda es casi como desde el punto de vista del interiorismo, como casi de limpieza del espacio. Y cuando hablo de limpieza, hablo porque de nuevo, son en general espacios hoy llamados open space, que son como estos grandes espacios compartidos donde no es que cada persona que trabaja tiene asignado un puesto de trabajo, sino que son grandes espacios donde, en función al tu objetivo de trabajo y al tipo de trabajo que tengas que desarrollar particularmente en ese momento, ocuparás tal o cual espacio. Entonces vamos generando diferentes situaciones para que cada usuario se vaya moviendo durante el transcurso del día o las semanas en función a lo que dure su proyecto. Avancemos. A mí me llega con un poquito de delay la imagen. Bueno, esto es este caso primero que vamos a ver. Las oficinas son para la empresa Voilà. El cliente tomó un espacio que básicamente era un tinglado muy, muy deteriorado en Palermo. Esto había sido un viejo depósito, entonces el espacio con el que nos encontramos era básicamente medianera derecha, medianera izquierda, un ladrillo visto en pésimas condiciones, mucha humedad, mucho desprendimiento, mucha textura muy, muy irregular y un tinglado abovedado de punta a punta en pésimas condiciones. Básicamente el espacio se divide lo organizamos, esto es como un área de recepción, esto es un gran open space, digamos, espacio común de uso, con unos pequeños accidentes que ocurren acá, que ahora les vamos a mostrar. Nos interesaba mucho en este gran tinglado poder generar un pulmón de aire y de iluminación que de alguna manera empape de aire fresco y de buena luz y de visual y de verde, que un poco lo que comentaba recién Leo, nos interesa mucho en el proyecto, como un corazón que por un lado divide lo que es el espacio más de trabajo del espacio un poco más de servicios, cocina, baños, vestuario y espacio de comedor, que nos interesaba de nuevo esto no darle una estética de comedor, sino realmente estos son mesas que se usan mucho también para reuniones, digamos, una opción más a una posibilidad de encuentro de trabajo. Y en la planta alta generamos un entrepiso que se ve acá con algunas salas de reunión. Nos importaba mucho poder preservar doble altura, que le da como mucha calidad al espacio, y alguna sala gerencial y de reunión hacia el fondo. Bien. Entonces, en esta búsqueda de alguna manera de ordenar y limpiar este gran galpón realmente tan mal estado, lo que generamos fue toda una piel interior que reviste muros, cubierta y de nuevo el muro. Esto no es más que un gran revestimiento de machimbre tratado como con una pátina que de alguna manera lo emblanquece y un poco los nudos y la textura de material, pero limpiar al máximo esta gran se separa por un lado la posibilidad de esconder todas las instalaciones. No nos interesaba que haya conductos de aire acondicionado vistos, ni grandes sistemas de herrería para colgar iluminación. De nuevo, esta piel que limpia el espacio. Un poquito la imagen,
sino que esconde todas las instalaciones que pensábamos que iban a molestar. Estos accidentes en el machimbre, en 3 instancias el machimbre se pliega y se curva para generar espacios de encuentro privados para que en este gran open space, si uno tiene que tener una conversación o un call o una llamada o una videoconferencia y es, digamos, un cara a cara, nos interesaba que exista esa opción de encerrarse en algún lugar sin tener que ocupar una sala de reunión, tal vez para 8 o 10 personas. Entonces, estos son espacios muy, muy chiquitos para encuentros de 2 o conversaciones, tratados en su interior acústicamente, pero de nuevo, no nos interesaba materializar esta opción de uso del espacio con un nuevo elemento, sino aplicándole de nuevo una incisión a esta piel, ¿viste? Que se pliega y genera estas 3 cabinas. Todo el resto, bueno, esto es un entrepiso que generamos para, de nuevo, darle posibilidad de mayor superficie al espacio, pero esto no deja de ser un gran espacio de trabajo compartido. Sigamos. Nos importaba mucho la transparencia. Acá uno puede visualmente estos 3 elementos que de alguna manera invaden el espacio. Nos importaba que sean privados, pero no ocultos y que no atenten contra la espacialidad de todo este lugar. Entonces, bueno, básicamente una cara es este machimbre que veíamos que se pliega y las otras 2 tapas son visualmente muy, muy pasantes, donde nos encontramos con un techo en relativo buen estado. La decisión fue dejar esta estructura a la vista, que nos parecía interesante. Esto que vemos acá abajo es en doble altura este espacio de encuentro de almuerzo y de comedor, pero en el uso cotidiano se usa mucho también encuentros de A4 para resolver determinados proyectos, digamos. No es superficie destinada a determinado uso horario como puede ser el almuerzo, sino que realmente gente que está trabajando acá en equipo para resolver determinados temas se acomoda en estos espacios. De nuevo, cromáticamente es todo muy, muy limpio, muy, muy lavado, digamos. Esto es ya una ampliación en otra locación para la misma empresa, donde el armado en planta que dio buen resultado, de alguna manera se repite, y lo que nos interesa mostrar acá es cómo una imagen de marca que ya fue adoptada por el cliente se replica en otra situación. Vamos a ir. Bueno, acá ya no contábamos con un gran tinglado, sino que básicamente esto era una vieja fábrica, donde básicamente es una planta baja en un primer piso, pero ya losas de hormigón. Cuando pelamos el cielo raso de estas oficinas en esta fábrica, nos encontramos con una pequeña que preservamos, pero en la planta baja, que digamos, contábamos con una altura y media, generamos esta piel que vemos acá, que reviste una medianera y genera este cielo raso, dentro del cual podemos esconder instalaciones para de alguna manera replicar la imagen de marca y la calidad del espacio que había de alguna manera ya sido verificada por el cliente en su local anterior. Digamos. Entonces, de nuevo, con la misma paleta de materiales, generamos situaciones de encuentro de livings, de open space, de salas de reunión. Nos interesaba nos encontramos con columnas de hormigón revocadas que de alguna manera hay columnas, rarísima la estructura de este espacio con el que nos encontramos, pero ahí se ve una columna, acá se ve otra, acá se ve otra. Se ve que este espacio, este galpón fue construido en varias etapas, así que había columnas que nos molestaban mucho para generar el proyecto y eran información muy a tener en cuenta para tratar de ordenar el espacio, pero la decisión fue casi que desnudarlas y exhibirlas. Entonces, en esta sala de reunión, bueno, la carpintería de vidrio le pasa casi pegadita y nosotros es un proceso que se llama martelinado, donde vamos como de alguna manera picando y recuperando la textura del hormigón. Entonces, una columna que pasa de ser molesta en planta, bueno,
empiezan a hacer como objetos que le dan también alma y hablan del espacio. Acá se ve un poco, ahora lo vamos a ver en otra imagen, este recurso del cielo raso de Machimbre que contábamos. Y atrás se ve, así como en el espacio anterior hablamos de estos 3 accidentes en el Machimbre, acá generamos toda otra pieza de herrería y carpintería que permite situaciones de uso y de encuentro de a 2 o de a 3, que ahora vamos a ver, supongo, alguna imagen un poquito mejor. Bueno, entonces, esto que les contaba, por acá arriba entonces tenemos la losa con la que nos encontramos, pero logramos envolver este gran open space, de nuevo con un patio generado ahí atrás, con un recurso muy similar al que utilizamos en el local anterior. Contra un lateral aparece este panal de abejas, que básicamente, como esto es de una altura y media, uno puede subir algunos escalones y generar por debajo espacios de guardado que le venían muy bien al cliente y nichos con mesas donde uno puede encerrarse, de nuevo con un tratamiento acústico para conversar, para encontrarse de a 2 o 3 personas, o situaciones como las que se van creando acá, donde según por dónde le invoques y te metas en este gran sistema, vas a aparecer en espacios de uso parecidos pero diferentes. Bueno, esto habla un poco de esta piel que comentábamos recién, que toma una medianera y el cielo raso, de nuevo para pasar instalaciones y limpiar el espacio. Por arriba de todo esto hay vigas distintas, de diferentes alturas, diferentes espesores, instalaciones. Con esta piel nosotros logramos como ordenar y limpiar todo esto. De nuevo un patio con jardines verticales y decks y situaciones de uso, que un poco de nuevo la misma estrategia fue del patio hacia el frente, todo el gran espacio de trabajo, y del patio hacia el fondo, estos lugares de encuentro, de almuerzo y servicios, lugares también un poquito más descontracturados, de living, etcétera. Acá de nuevo se ve como todo este recurso de esta piel. Bueno, acá justo se ve como una de las fachaditas de este elemento donde subís unos escalones y hay una situación de uso, de encuentro. Sigamos. Acá sí, ya estamos. Hotelería, hago una breve intro, les voy a contar el proyecto, pero esto fue un caso, acá esto fue un concurso privado, nos convocó Accor Hotels, es una empresa francesa, cuya división latinoamericana, que está basada en San Paulo, nos convocó para un concurso privado de ideas para repensar la hotelería. Esto fue hace 2 años, año y medio, si mal no recuerdo. Por supuesto, pre-pandemia y pre-COVID. Habrá que generar un nuevo concurso de ideas ahora, porque todo esto está cambiando mucho. Pero, ¿qué pasa? Las grandes compañías hoteleras empezaron a notar que plataformas como Airbnb, por ejemplo, y tantas otras que existen, con tanto éxito, empezaron a realmente drenarle el negocio, y hoy un turista casi que prefiere, no sé, preferís sentirte más local pasando 5 días en París y alquilándote un departamentito que tenés tus horarios, tenés tus tiempos, te sentís más parisino, te sentís más incorporado al uso de la ciudad, y es un turismo completamente diferente al que proponen estas grandes empresas y estas grandes compañías, que a cualquier hotel de estas, Marriott, Hilton, cualquiera de estos, que vayas en el mundo, Fernando, parece que se cortó, no te estoy escuchando. Bueno, lo continúo yo entonces. No, lo que Fer decía era que el hecho de poder incorporar la idea de básicamente la identidad que realmente cuenta los espacios de vivienda como los que son los que ofrecen dentro del alquiler temporario, bueno, un poco tomamos ese concepto y lo llevamos adelante para una propuesta en un concurso que nos invitaron y que ganamos, ¿no? Tuvimos la suerte de ganar. Entonces,
la identidad era un elemento muy importante para nosotros, que el usuario, el viajero, se autodenomine local. Con lo cual, lo que ocurrió en definitiva es que nosotros debíamos servir al espacio de una estructura que esté vacía, a ser llenada con básicamente pertenencias, información de viajes, planos de ciudad, tickets de cafetería, fotos Polaroid, cualquier cosa que prácticamente el propio usuario viajero cuente y tenga ganas de dejar como registro de viaje, que sea esta gran pieza la que aloje todos estos acontecimientos dentro de valijas antiguas que iban a estar colgadas y formaban parte de todo este paisaje que es este tejido que, como ven acá, genera espacios intersticiales, vacíos, llenos, y van organizando de alguna forma el hall de entrada, el lobby de recepción, una especie de mini cafetería, un lugar de juegos para los chicos, un lugar de descanso para los que quieren dejar sus valijas y esperar a que sean invitados a ir a lo que es la habitación. Entonces, todos estos estados de situación del hotel son los que empiezan a ocurrir en cada una de estas piezas. Y este es un remate de un gastronómico que había al final. Trabajamos también en la fachada, en cómo componer una fachada que nos interesaba por las transparencias y por la vegetación que queríamos generar atrás, en cada una de las unidades que debían ser de alguna forma unidades similares a las de una vivienda, justamente por esto de que los viajeros están eligiendo ir por Airbnb que por otros medios, con lo cual todo tenía que tener como una mirada de un espacio que podía ser tuyo, vos como propio, como local. Estos son los espacios que estamos teniendo en cada uno de los lugares, estos que están diagramados con colores, representados con colores. Esta es la parte del restaurante, esta es la parte esto es toda una gran altura donde hay una escalera central y donde acá ocurre algo más de juego. Bueno, esto es una pieza que ocurre en un montón de cuestiones que hacen a la vida de un hotel. Estos son un poco los frentes donde decidimos tomar algunos materiales más bien en tonos de cueros, cintas de PVC de colores naranja, colores haya de madera, y bueno, una composición de una paleta que no podía desentonar en la gama de los marrones, por decir. Y alguna vegetación que a nosotros siempre nos parece interesante tener, como una vegetación interior, más bien del tipo tropical, ¿no? Como de hojas grandes, nos parecía que estaba bueno. De la mano de la identidad, nosotros desarrollamos acá para el concurso una especie de gran, vamos a decir, video wall, donde cada uno de los rostros, nos imaginamos cada uno de los rostros de los viajeros locales podían dejar un registro, entonces eran una sucesión de rostros, imágenes que iban rotando en relación a digitalizado de alguna forma unas valijas y de alguna forma las valijas reales, porque por acá pasa toda una pieza, una piel metálica por delante de lo que es este video wall, entonces en estas pieles también hay valijas colgando, con lo cual hay un juego entre lo real y lo virtual, ¿no? Un juego, un diálogo constante que nosotros queríamos trazar entre la virtualidad y lo real. Un poco los episodios que ocurren acá en relación también al restaurante, que esta malla tejido aloja el sitting perimetral, nos conforma un frente de barra, bueno, todo bajo un mismo sistema. Perdón, y acá se puede observar un poco cómo desarrollamos también las unidades funcionales con un gran patio balcón que remite un poco a los balcones propios de la ciudad, de cada uno de estos departamentos que uno quisiera estar. Y entonces tenemos como dos líneas muy importantes, tanto de un lado como del otro de la habitación,
esta gran malla donde todo se puede alojar, desde las propias prendas, colgás todo lo que son artefactos del tipo, no sé, televisión, bueno, iluminación, todo lo que es tecnología, todo en relación a estos tejidos, un escritorio, bueno, había un montón de cuestiones en relación a todo este gran elemento. Y bueno, todo está resuelto de esta forma, porque el meeting room también tiene esta resolución, en donde los puffs y todo lo que tiene que ver con los espacios, todas estas puertas alojan ahí unas mesas y unas sillas para armar estos salones, todo bajo todo el mismo criterio. El área wellness, entonces todo lo que es el gimnasio está resuelto en este punto, y cada uno de los elementos son parte de este mismo, de los elementos que conforman el gimnasio, como esferas o pesas, o todo está de alguna forma en este lugar. Estos son los renders que un poquito muestran esa idea. Este es el lobby, digo, de recepción. Este es en general el lobby donde tenés un área de uso de computadoras para servicios que necesites, o comunicarte con lo típico que existe en cada uno de los hoteles, ¿no? Tenés un espacio para comunicarte a través de las computadoras. Tenés una especie de situación de bar, cafetería. Este es el frente que gira al frente de lo que es la fachada del hotel propiamente. Todo este tejido de valijas empieza a conformar un fondo de vidriera en la fachada. Acá lo que ocurre un poco con las habitaciones, ¿no? Con la vegetación, y acá hay un límite de un vidrio que te divide el interior del exterior. Casi ni existe este límite, entonces es casi parte integral el balcón de lo que es el interior. Y un poco lo que ocurre también bueno, son otros ángulos del mismo lugar, ¿no? El lobby, esta ya la vimos, este es el RAN, y este es otro punto toda esta pieza con vegetación, con iluminación, con valijas, un gran acontecimiento a partir de esta pieza. Bueno, este fue un proyecto, esta es la última de los trabajos que vamos a ver. Esto es un trabajo que nos invitó IRSA a participar, nos contrató básicamente para hacer un proyecto. Y acá de vuelta, la verdad es que nos encontramos con la dificultad de que esto es en el Shopping Abasto. Y en el Shopping Abasto tenés un muy grande espacio donde no pasa nada. Es solamente un sistema de sitting para todo lo que es el patio de comidas, pero no pasa absolutamente nada. Y tenés un patio a otro nivel donde ocurren cada tanto eventos, pero todo no están integrados entre sí los niveles, ni tampoco está integrado un tercer nivel que balconea, y que un poco nos invitaron a repensar cómo podía este espacio ser resuelto de otra forma, y de alguna manera incorporar otros usos de los que tradicionalmente ocurren en un sitting gastronómico, ¿no? De un patio de comidas. Y la verdad es que como el shopping está de alguna forma cambiando en su forma de uso, el shopping está incorporando otro tipo de usos, como usos de oficinas. La verdad que está mixando qué es lo que ocurre en cada uno de estos lugares. Y es ahí donde nosotros nos paramos. Ahí volvió Clara, justo. Bueno, no, ya estoy avanzando en el de Abasto, Fer. Entonces, la idea era incorporar una vegetación de alguna forma que se integre a todo lo que es el patio. Y esa vegetación, esa invitación a que la gente haga de un espacio interior, un disfrute como lo hace en un área de picnic, en una plaza y demás. Bueno, nosotros, nuestro storytelling, nuestro mensaje hacia el cliente en particular, que era IRSA en este caso, fue
Bueno, vamos a integrar una vegetación que lejos de querer replicarla, no la vamos a replicar nunca en un interior, porque sabemos que acá la luz solar no llega, vamos a recrear, abstrayéndonos de lo que significa para nosotros una vegetación, un mundo que sea una alegoría a eso. Con lo cual, la propuesta en principio fue unificar los diferentes niveles del shopping a través de unas gradas, que constructivamente eran bastante sencillas en la forma constructiva, porque eran unos tejidos de 5x5, unas maderas de un compuesto que no era 100% madera para todo lo que es el decking que necesitábamos establecer en cada una de estas islas de uso, un piso de goma típico de los playgrounds de las plazas, con lo cual había un montón de elementos que trajimos de los espacios exteriores a incorporarlos en un mundo interior. Entonces esto es la planta general, donde tenemos un tercer nivel que ocurre por acá, que es una pasarela, está unificada con un primer atrio, que nos lleva al nivel central, donde hay un sistema de seating y un sistema de topográfico de volúmenes, rampados y volúmenes en diferentes niveles, que generan como unas lomadas de césped, pero que en realidad obviamente no lo son de césped, pero generaban en el imaginario la forma de uso que uno puede tener en un espacio exterior. Unas alfombras importantes también, en un compuesto de caucho, con unas mesas de picnic y todo un sistema de barrisol, con una impresión de unos cielos que a través de una luz LED se pueden oscurecer o no, entonces generar una situación de luz diurna y luz nocturna, unos pétalos construidos a través de unos brazos metálicos. Bueno, había toda esta alegoría de un espacio exterior y en definitiva dos grandes atrios que cumplen la función de que todos los usos del shopping ocurran, los nuevos usos que venimos a reproponer, un uso de networking, de comunicación, de trabajo, un uso recreativo, de jugar arriba de estas gradas, un uso de comer de otra forma, que no sea la tradicional en una mesa. Bueno, todas estas cosas ocurrían en estos lugares y acá es básicamente sentarse simplemente a comer, pero de diferentes formas. Y unos locales que se generan en los bajos de estos atrios, y de alguna forma la propuesta general iba a estar conformada de esta manera, con estas grandes escalinatas, estas mesas de picnic, unas mesas comunes, unas especies de, vamos a decir, estas alegorías a la vegetación, a unos árboles, con estos propios pisos de goma puestos en el sentido romboidal, como si fueran cortezas de árbol, que de alguna forma iban a estar trepando por estos muros, por estas columnas, y estas grandes estructuras como unos pétalos con toda una impresión acá de vegetación interesante que conseguimos diseñar. Y estas son las topografías de las cuales les comentaba. Y esta es un poco una situación más bien nocturna de cómo se vería, como todo este salón. Y esta es cómo se unifica todas las gradas al patio trasero. Nada, un poquito la situación. Y esta es la situación del bajo de las gradas. Bueno, esto es un poco un panorama quizás amplio de todo lo comercial que está ocurriendo en nuestra... Y Fer, no sé si querés aprovechar y agregar algo, ya que desapareciste un ratito, pero apareciste ahora, justo. No, simplemente, nada, básicamente este último proyecto, la idea de incorporar las plazas a espacios que justamente este shopping en particular tiene como muy mal aprovechado. Un comentario que tal vez hiciste, Leo, y me perdí, pero en relación a como los espacios de trabajo se están repensando, también se están repensando usos de hotelería, que es
poco lo que intentaba contar hasta que me quedé sin internet. Y las grandes desarrolladores de shoppings también están viendo que el shopping tal como lo conocemos va a colapsar en cualquier momento. Entonces, un poco la convocatoria fue como optimizar usos y hacer que estas grandes cajas de chapa que están insertadas en las ciudades, de alguna manera, atraigan usos nuevos, culturales, deportivos, gastronómicos, etcétera. Nuestro trabajo como arquitectos de interior, un poco lo que contaba, queríamos un poco desarrollar es no solo el proceso tal vez intelectual, proyectual que desarrollamos en el estudio, sino también contarles como la amplitud de posibilidades que hay en este campo, ¿no? Bueno, gastronómico, residencial, shopping, oficinas, digamos, tenemos como proyectistas y como diseñadores mucho para aportar en la calidad de uso de cada una de estas tipologías. La verdad, equipo, fue un lujo. O sea, yo me imaginé que la charla iba a ser muy buena, pero fue potenciada a la enésima. No sé, o sea, que fue espectacular. Digamos, yo creo que la experiencia que han tenido los alumnos y los docentes que los escuchamos, bueno, cerró por completo, espectacular. Y no sé cuántos años tienen ustedes, porque han hecho tanto que tenemos que tener 90 años cada uno, y son gente muy joven, de 40 y algo, nada más. Tienen una obra muy densa, muy espectacular, todo, muy variada, creativa. La verdad que, bueno, todo eso se ve corta, ¿no?, con la presentación. La verdad que es un lujo. Cómo trabajan los distintos temas, ¿no? Cómo se meten en cada uno de los temas. Si quieren, minimizan y nos vemos las caras. Sí, esto... Bárbaro. La verdad que quedamos muy contentas. Y bueno, yo tenía acá un mensajito de... Hola Elsa, ¿cómo te va? Bueno, como te adelanté ayer, o sea, esto me iba a agarrar justo en la calle, así que estoy manejando. Quería saludar a Leonardo y a Fernando, agradecerles por venir a dar una charla al taller en este modo virtual, a vos por organizarla, y a saludar a todos los chicos y las chicas del curso, que nada, por lo menos por un mensaje de audio. Mando un saludo a todos, cuídense, chau chau. Bueno, gracias, un saludo también para él. Solamente lo tuvimos así, porque bueno, con su gestión siempre le surgen cosas. Él pensaba hasta el último momento que iba a poder estar con nosotros, pero bueno, le salió un compromiso y ahora estaba tratando de volver a ver si llegaba. Bueno, la verdad que muy contentos con todos, digamos, los alumnos ya los conocían a ustedes porque habían estado analizando algunas de las obras del Mamba. Sí. Entonces, bueno, medio de ahí surgió y han estado viendo obras y lo hemos tenido siempre como ejemplo. La verdad que me siento muy contenta y por otro lado orgullosa de haber conseguido para que estén en una pequeña cátedra de diseño de interiores, pero que hacemos lo máximo para las alumnas, un alumno y las alumnas que tenemos en el grupo. Y bueno, muchísimas gracias. No sé si los chicos quieren hacerle alguna pregunta. Acá los tienen antes que se vayan. Supongo, bueno, que ustedes están muy ocupados, nos han dado mucho más de una hora, mucho más de lo que esperábamos. Pero bueno, contentísimos de haberlos tenido en el curso. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un verdadero placer para nosotros y gracias por el interés en nuestro trabajo. Sí, no sé, Laura, somos dos en la cátedra, está mi compañera Laura. Sí, agradecerles y decirles que estamos muy orgullosas del trabajo que desempeñan porque nos dejan muy bien como argentinos.
Muestran nuestro trabajo de diseñadores en el mundo, así que eso nos da mucho orgullo cada vez que vemos una obra de ustedes que va compitiendo por un nuevo premio y los vamos siguiendo y bueno, y ahora estamos haciendo fuerza a ver qué pasa con el de Arabia. Bueno, muchas gracias. Gracias. A ustedes. En ese de Arabia, ¿cómo han usado materiales muy simples, como es el vidrio y el ladrillo, que de la manera que lo usaron, nada que ver, digamos, el ladrillo como cerramiento y como sostén el vidrio, la forma de cómo con esas varijas rosadas lo sostienen, o sea, porque uno ve el final, pero todo esa investigación, digamos, para que una idea loca, sea posible y se vea, digamos, tan bien armado, prolijo, congeniado, marcando esas modulaciones, y que uno como que te queda, digamos, eso de cómo estará hecho, ¿no? O sea, que no es claro, no es simple, tiene todo una elaboración y una teoría por detrás, no sé, que los hace, digamos, como muy estudiosos de cada tema, o sea, cada obra es algo que parece como que lo empiezan de cero, con mucho contenido, de mucho conocimiento, ¿no es cierto? Mucho conocimiento intelectual, ¿no es cierto? Y que eso les da la posibilidad, ¿no es cierto?, de tener imaginación y lograr esas variaciones, ¿no? Y si uno ve todo como muy variaciones, pero todo muy armonioso. Los colores son muy parecidos, muy engamados, y varían mucho las texturas. O sea, ese manejo de las texturas y de los colores me parece muy genial. Bueno, gracias. Tuviste una buena lectura de lo que hacemos. Sí, te digo, en cada obra, ¿no? Que uno mira un poquito y lee, colecciono las sumas desde la número 1, así que ya los tengo no sé, en la portada, ya los había visto en la cremería, en portada de sumas. Y, por ejemplo, en Victoria Brown, cosas como que esas puertas camufladas de ladrillo, no sé si las llegaron a decir, Sí, digamos, pero me pareció muy divertido, ¿no? Como del bar clandestino. sí. Bueno, son esas cosas que forman parte más de un imaginario y no tanto del mundo de la arquitectura, ¿no? Nada, estamos en un rubro que es el comercial, y en lo comercial a veces están estos permitidos que forman parte de algo más bien divertido y no tanto de una sobriedad constructiva que a veces en el mundo residencial ocurre. Y bueno, nada, intentamos explorar y divertirnos nosotros también dentro de las posibilidades. Bueno, de alguna manera la arquitectura contemporánea es la que nos interesa, la que nos nace, la que nos apasiona y la que queremos generar. Entonces de ahí, digamos, ese es como el paraguas general de un poco de todo lo que producimos, incluso desde lo residencial, que hoy no mostramos nada. Pero, digamos, tenemos un interés en la arquitectura, digamos, hay arquitectura moderna, contemporánea, que claramente es la que nos interesa. A partir de ahí, es un poco lo que contábamos, buscar recursos desde lo lúdico, desde otras áreas, otras disciplinas que nos ayuden a inventar puntas a partir de las cuales empezamos a enseñar. Entonces, el resultado, de alguna manera, siempre responde como a una lógica común, que es nuestra lógica como estudio de arquitectura y muy propia nuestra, ¿no? Sí me interesa, que Leo mencionaba la palabra diversión. Transmitirle a los chicos que de alguna manera con esto hay que divertirse un poco porque es la forma de encontrar un poco también la pasión por explorar, por animarse, por seguir haciendo, por animarse también a errar, a equivocarse, pero la llamita de la diversión está bueno que esté siempre presente, ¿no? A la hora de proyectar sobre todo.
Sí, una palabra de las que usamos últimamente es que tenemos que sentirnos como privilegiados, ¿no es cierto?, de que en un momento como el que estamos viviendo, que nosotros el dar clase y ellos el poder estar, digamos, presentes en clase, poder estar produciendo y preparándose, ¿no es cierto?, para que en el futuro puedan vivir y tener su sustento haciendo lo que les gusta. Cuando uno puede, digamos, en su vida de adulto, ¿no es cierto?, poder hacer que su trabajo, ¿no es cierto?, lo divierta, ¿no es cierto?, y estar haciendo lo que le gusta, creo que es lo mejor que nos puede estar pasando, ¿no? Y que es un momento como de mucha competencia en el cual tenemos que tratar de ser los mejores en lo que uno está haciendo. Y eso como que tienen que nacer ya desde estudiantes, ¿no? Ustedes han sido docentes de la universidad, También, ¿no? sí. Hemos sido docentes. Yo creo que el juego nunca hay que perderlo. Fundamentalmente para mí en la vida hay que llevarlo hasta lo que uno pueda. Y me parece que es una profesión esta que nos permite todo el tiempo estar en ese mundo. Por supuesto, después hay que darle una vuelta constructiva y esto se tiene que poder sostener, ¿no? Entonces, pero me parece que, como dice Fer, la etapa, por lo menos de proyecto, es fundamental poder volar, imaginar, pero me parece que hay que también estar muy ávido del conocimiento, porque la verdad es que esa información es muy útil para poder después tener criterio en definir determinadas cuestiones, como cómo combinar los tonos, cómo manejar textura, cómo crear un sistema compositivo. Hay un montón de elementos que no solamente son digamos, un acto de diversión en sí mismo, sino que requieren de información que para eso están las instituciones como ustedes, ¿no? Para realmente darle y ofrecerle una información que sea válida para poder trabajar en esos mundos, ¿no? Y no solo eso, sino que me gustaría también transmitir sobre todo, bueno, a estudiantes iniciales de la carrera, que por supuesto es muy importante esto que contamos de alguna manera divertirse a la hora de esta semilla inicial imaginaria del proyecto. Por supuesto es casi más importante los conocimientos técnicos, que son como una combinación entre los conocimientos del tecnicismo y la imaginación de la creación. Ahí salen productos súper interesantes. Pero después también, y es un poco lo que espero que haya también quedado claro en nuestro relato, tomar conocimiento por fuera de la disciplina de la arquitectura. El cine es inspirador, los libros son inspiradores, el paisajismo es inspirador. Digamos, a mí siempre me gusta transmitir a los estudiantes un poco como la llama de pasión por el conocimiento en general. Por supuesto, de la formación como arquitecto, interiorista, tal vez es el troncal, pero todos los demás son complementos muy, muy válidos. Sí, cuando decías lo del cine, ¿no es cierto?, en Victoria Brown, ¿no es cierto?, ustedes tienen el estilo, no sé si lo pronuncio bien, steampunk. Sí, bueno, ese estilo en realidad fue justo una propuesta de parte de los clientes y es ahí donde nosotros nos hicimos fuertes en poner en valor otras cuestiones que iban más allá del steampunk, ¿no? Que no deja de ser un lugar temático, no deja de ser algo que pueda pasar de moda. Entonces ahí el esfuerzo que hicimos fue en inventar un cuento, ¿no? Que tenía que ver con estas destiladoras y demás, para poder lograr un espacio más bien auténtico. Pero hay una asociación, por supuesto, en lo que vos mencionás, sobre todo del lado de lo industrial y todo esto. Pero la verdad que nuestro esfuerzo en el estudio es siempre trabajar sobre conceptualizar
temas que a veces en la mesa de debate por ahí ni se ponen en cuestión. Eso es medio nuestro trabajo, ¿no? Lo que nos interesa focalizarnos. Me gusta también cómo o sea, toman un gran espacio con una idea general de todo y después también van a los detalles, ¿no? Que, el de crear un sector para algo muy individual, también vuelvo a Victoria Brown, esa pared con ese super reloj, no sé, que funciona enorme, que ya lo puse, se lo robé como portada de la materia, me pareció tan bien compuesto, ¿no es cierto? También queda con esa pared rústica por detrás, ¿no es cierto? Y ese mecanismo que le da mucha riqueza, o sea, que eso es un detalle en una totalidad, ¿no? Pero creo que, digamos, también el tema de que no hay obras menores, como esa que hicieron en Ushuaia, que no la conocía, digamos, ese bar muy chiquitito, en madera, que bueno, lo conocí acá cuando lo mostraron, no quedarse, digamos, con poco porque las superficies chicas, yo creo que ahí lograron un montón, casi una circulación grande, ¿no? Porque era un localcito muy chico, y cómo le buscaron la vuelta, y con esa rusticidad y esa materialidad lograron una cosa también actual. Exactamente, sí. Por eso no hay escala para esto. A veces una obra puede pasar a ser simplemente una pieza bien diseñada, instalada en un espacio donde quizás el espacio en sí mismo no sea nada, por esta cuestión de saber qué poner en valor de un espacio, qué cosas tienen o no que competir, siempre está muy presente en nuestra obra. Poner en valor algo por sobre el resto y que el resto no compita. Entonces, me parece que ese algo a veces puede llegar a ser algo muy sencillo, muy simple, sobre todo en locales más bien de escala chica. Casi una intervención artística puede ser el resultado del acto creativo de la intervención. Así que me parece que para esto no hay escala. Y esto es interesante. Y volviendo al cine, que no me la mostraron, la obra que le recreó la obra de Tarantino. Creo que es Morticia, ¿cómo se llama? Muy femenino el lugar, donde están los rosas y los violetas. Sí, sí. Sí, no, lo que pasa es que tuvimos que quitar obras porque no hacíamos a tiempo, ¿no? Teníamos otras también pensadas, pero para este momento. Pero repitamos pronto y ahí seguimos mostrando. Sí, lo invitamos otro día para que nos cuenten las que quedaron en el tintero. Sí, bueno, ojalá que la próxima pueda ser presencial. Ojalá así sea. No sé si alguien tiene algo para comentar, pero bueno, no les queremos ocupar más tiempo. Han estado 2 horas con nosotros, o sea, muchísimo. Yo sé que Instagram creo que se volvió a reconectar, o sea que van a estar las 2 horas bueno. o sea que creo que queda completito. Bueno, muchas gracias nuevamente. No, las gracias se las damos nosotros y realmente vuelvo a decir que fue un lujo tenerlos con nosotros. Bueno, muchas gracias y estaremos en contacto con cualquier cosa. Saludos a todos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.